¿Listo? Iniciando la grabación. Bueno, hoy día 27 de abril y vamos a empezar con un repaso de ejercicios preparados que eran exámenes pasados. Tengo varios ejercicios preparados para ustedes y los voy a compilar en un solo documento, ¿ok? Vamos a arrancar. ¿No? Dice el primer ejercicio: la camioneta del docente de física, partiendo del reposo, acelera hacia abajo de una colina, llegando a 30 metros por segundo en 6 segundos. Durante la aceleración, un juguete con una masa de 100 gramos cuelga mediante una cuerda del techo de la camioneta. La aceleración es tal que la cuerda permanece perpendicular al techo. Determine la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este dibujito y ahí vemos que está perpendicular al techo, ¿no? Es decir, forma aquí 90 grados, ¿no? Como la inclinación de aquí podemos llamar que tendría un ángulo teta, se va a repetir debido a que es perpendicular acá, ¿no? Respecto a la vertical. Si hacemos un diagrama del cuerpo libre de la camioneta y el juguete, en la camioneta tendríamos aquí la normal, que es esta, y tendríamos el peso. No indica fricción, por lo tanto no hay fuerza de rozamiento. Ahora, la masa de la camioneta por la gravedad sería la masa de la camioneta por la aceleración, ¿no? Eso sacamos de acá, de descomponer el peso. Por lo tanto, la aceleración será la gravedad por el seno de teta. Y si nosotros sacamos el ángulo, tendríamos que sería el arcoseno de la aceleración sobre la gravedad. En el juguete tendríamos algo similar, pero en vez de tensión, digo, en vez de la normal, tendríamos la tensión, ¿no? La tensión es la que vamos a mantener aquí y tendríamos el peso, ¿no? No habría nada más aquí. Entonces, la tensión sería la masa del juguete por la gravedad, el coseno de el ángulo. Debido a que parte del reposo, vamos a decir que la aceleración puede ser tomada como la velocidad final dividido entre el tiempo, ¿no? Si reemplazamos datos, encontramos que la aceleración sería 5 segundos, ¿no? Reemplazando, tendríamos que nuestra aceleración son 5 segundos. Ahora bien, si nosotros le sacamos o reemplazamos el valor del ángulo, es de 30,7 grados, ¿no? Que podríamos también directamente reemplazar sacando el coseno del arco seno, ¿no? Pero en todo caso, aquí tenemos que la masa del juguete por la gravedad, coseno del ángulo que hemos encontrado, y reemplazamos, sería 0,8 newtons, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestro primer ejercicio, perdón. Estaba incluso por pensar no conectarme por el resfrío, pero no hay forma de reemplazarlo a esta clase, ¿no? Bueno, saltando, tenemos el siguiente sistema. Voy a ampliar un poquito. Y nos dice el sistema dinámico de la figura con un bloque de masa
M se suelta desde el reposo sobre un carrito de masa M igual a 2,5 M, ¿no? Es decir, la masa del carrito es dos veces y media la masa de el bloquecito. Determinar la aceleración del bloque sabiendo que se desliza sobre una superficie rugosa de coeficiente de rozamiento 0,5. Despreciar el precio de las poleas y asuma que la gravedad es simplemente 10 kilogramos. Haciendo el diagrama del cuerpo libre de esta masita, vamos a ver la tensión, el rozamiento y la normal. Es decir, la normal va a ser igual a la masa por aceleración en el sentido horizontal y en el vertical vamos a tener que va a ser masa, gravedad menos tensión, el peso menos tensión menos el rozamiento. Entonces estas dos fuerzas están haciendo que el bloquecito no caiga. Y bueno, esto sería igual a cero, ¿no? La aceleración en el eje vertical es cero. Tenemos tensión menos normal es igual a masa por aceleración. Si sumamos ambas, vamos a tener masa gravedad menos tensión más masa por la aceleración por el coeficiente de rozamiento más la tensión menos normal va a ser igual a la masa por la aceleración más la masa grande por la aceleración. Ahora de aquí simplemente podemos eliminar la tensión, como pueden ver. Y esta tendríamos, simplificando, que tendríamos masa por gravedad. No, ahora por la condición del problema, esta masa de acá es 2,5 m, ¿no? Entonces de ahí m se va a simplificar y en la aceleración va a ser igual a mu más 2,5 m. Entonces esto nos saldría simplemente al dividir 2 metros segundo cuadrado. Pasamos al siguiente problema. Bueno, quiero ver ese ánimo, que así te pongan caritas felices, a ver si no estamos perdiendo. Adelante, Manuel. Ya solamente. Muy bien, dos. Voy a hacer, si no se entiende algún problema, me avisan nomás, ¿no? Lo que quisiera por lo menos agarrar unos 15 20 problemas en este tiempo, pero no quiero tampoco que no se entienda. Bueno, el siguiente dice determinar la aceleración del bloque en unidades del sistema internacional. Considerar M, la masa grande, tres, tres veces la masa del bloque extensivo. La gravedad 981 nos dice que el coeficiente de fricción cinético entre los bloques es de 0,15 y entre el plano inclinado es 0,10. Bien, como solución entonces sacamos diagrama de cuerpo libre del bloque M. Aquí tenemos la fricción. Aquí hay que tomar en cuenta que la fricción está en contra de este bloque, ¿no?
hacia abajo. Y para el otro está al revés, ¿no? Por tercera ley de Newton, justamente, es que se tiene ese tipo de cosas. Ahora, la normal de bloque tiene menos la normal del otro bloque, no de que esta normal de acá para el otro es como si estuviera al revés, ¿no? Igual al peso o el componente del peso en este sentido, ¿no? Y como no se está moviendo en el sentido, es igual a cero. De ahí sacamos esta ecuación. Y si reemplazamos esto en la anterior, tendríamos esta ecuación de acá, ¿no? Normal coseno de 30 más la gravedad coseno de 30, que si lo factorizamos, vamos a tener esta relación y por la condición del problema tendríamos n más 3m, ¿no? De- lo que saldría directamente que la normal sería 4mg coseno de 30. Ahora, la fuerza de rozamiento va a ser mu por esta de acá. Entonces, reemplazando tendríamos esto. En el otro eje, en el X, vamos a tener que el peso menos F menos FR va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento de entonces de uno menos la fuerza de rozamiento del otro nos va a dar 3 veces m minúscula aceleración. De aquí nosotros podemos despejar A y tendríamos gravedad en todos estos términos que lo factorizamos. Tendríamos 3 seno de 30 de acá, mu más 4 mu P coseno de 30. Y si reemplazamos, vamos a obtener 3,35 metros por segundo cuadrado. Y entonces empezamos con ejercicios de estática. Si el peso de la esfera mostrada en la figura es de 10 newtons y el peso de la barra uniforme homogénea es de 8 newtons, determinar la tensión de la cuerda horizontal BC, donde M es un punto medio de AB. Bien, en este caso tendríamos la esferita y podríamos trabajar con esta acá, ¿no? Entonces, lo que nos piden es detener la tensión en esta cuerda. Sacamos diagrama de cuerpo libre, tenemos diagramita de fuerzas, podemos sacar directamente por Lamy. En este caso nos sale 20 newtons. En el caso de la barra, dibujándola tendríamos de esta manera, ¿no? La reacción y el peso y la segunda condición de equilibrio tendríamos que los torques que van en este sentido tienen que ser igual que los del otro sentido. Entonces, de aquí nosotros sacamos que la tensión va a ser 8 veces raíz cuadrada de 3.
Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice el casquete semiesférico de radio R igual a 0,5 metros gira con velocidad angular constante respecto a un eje que pasa por su centro. Si el extremo se encuentra en un bloque de 3 kilogramos y sobre este, pero un bloque de 2 kilogramos, calcula la velocidad angular máxima para que el casquete y los bloques giren juntos. Los coeficientes de fricción estáticos entre el bloque y el casquete del bloque son de 0,1 y 0,2 respectivamente. Para el bloque 2 tendríamos que normal más la fricción, pero normal el peso y la fricción. Ahora esta será igual a la aceleración centrípeta, ¿no? Para este caso tendríamos el radio por la velocidad angular al cuadrado, que va a ser directamente el coeficiente de fricción. De ahí nosotros podemos, bueno, despejar W de acá, masa desaparece, voy a quedar arriba mu 2 gravedad, abajo el radio y como está al cuadrado en raíz. Reemplazando datos, nosotros encontramos que la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Para la masa uno vamos a tener que la fricción va a ser mu 1 por la normal uno y encontramos una velocidad angular, como han visto, menor, ¿no? Ahora, entre estas dos, ¿cuál de las velocidades vamos a tomar? Pues vamos a tomar la más pequeña, porque si tomamos la grande, la del bloque 2, entonces resulta que nosotros vamos a tener que, este otro bloque ya va a empezar a resbalar. Y en este caso estaríamos con que no va a poder mantenerse el bloque inferior, ¿no? Entonces, si no se mantiene el bloque inferior, pues el otro tampoco, ¿no? El siguiente ejercicio dice, los bloques se apoyan sobre la masa pulida, sin rozamiento, que gira a velocidad angular constante. La longitud del cable es de 0,90 centímetros. Además, M1 va a ser dos veces M2. Inciso A nos dice hallar la distancia de separación entre bloques e inciso B encuentra la tensión del cable en función de la masa 1. Entonces aquí está girando. Tenemos esta de poleas. Y dice, bueno, va a ser fuerzas centrípetas para cada bloque. En el bloque uno vamos a tener tensión, M1 omega al cuadrado R1. Para el bloque 2 vamos a tener dos veces la tensión. Tendríamos dos veces la tensión esta. Por M2 velocidad angular al cuadrado 2 radio 2. Ambas ecuaciones tienen que ser iguales, ¿no? Porque estamos hablando que es la misma tensión. Entonces, esto va a ser igual a esto entre 2. Por la condición del problema, bueno, decimos que M1 va a ser igual a 2 veces M2. Entonces, reemplazamos eso. De ahí, 4R1 va a ser igual a R2. La longitud total de la cuerda va a ser dos veces, bueno, analizamos esto, dos veces R1 más N1. Si reemplazamos, entonces vamos a tener, según lo que hemos encontrado,
4R1 más R1. Por lo tanto, esto tendríamos que sería que L va a ser 0,9 metros entre 9, de donde sacaríamos que R1 va a ser 0,1 metros y R2 0,4 metros. Ahora, se tiene que X va a ser R2 menos R1, ¿no? La distancia de separación de estas va a ser la diferencia entre ambos radios. De ahí encontramos el valor de X. Ahora, de la ecuación, la tensión, vamos a simplemente reemplazar el R1 por lo que hemos encontrado, que sería R1 novenos, ¿no? Que sería justamente en función de M1, ¿no? Y la velocidad al cuadrado. En el siguiente ejercicio dice una varilla de peso omega medios se apoya en su centro y adopta la posición mostrada, formando un ángulo θ igual a 20 grados con la horizontal. En sus extremos lleva bloques colgados cada uno de peso de 100 newtons. Si existe rozamiento en el apoyo mu, encontrar el valor de mu, tomando B la reacción de apoyo, ¿no? Entonces nos piden, por un lado, mu, por otro lado, la reacción de este lugar, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta el diagrama del cuerpo libre de la varilla, tendríamos algo así, ¿no? L medios a cada lado, luego tendríamos la mitad del peso acá de ambas varillas, ¿no? Ahora, de aquí nosotros podemos sacar la primera condición de equilibrio, ¿no? El rozamiento y F coseno de teta menos n seno de teta. De ahí nosotros simplificamos ambos y vamos a tener que es la tangente de teta, ¿no? En este caso 0,364. En el eje Y tendríamos entonces algo similar, ¿no? Igualamos las fuerzas. De ahí nosotros obtenemos el valor de la norma, reemplazando datos. Vamos a obtener que mi normal es 234,92 newtons. Repilo, como dice mi abuelo. Bien, lo voy a compilar en este documentito todo, ¿ya? Aquí tengo de otra propuesta de examen.
Ahorita nos dice calcular la aceleración A en función si F igual 20 newtons. Las masas son iguales a 1 kilogramo, los ángulos teta uno 30 grados y teta 3 40 grados. Los coeficientes de rozamiento son mu1 0,1, mu2 0,2, mu3 0,3, 0,4 y 0,5 respectivamente. Nos da una cosa así, ¿no? Ahí tenemos en este caso para todos los bloquecitos su respectivo ángulo, ¿sí? Entonces, podríamos hacer el método tradicional, ¿no? Pero aquí hay un método un poquito más interesante que se llama el método simplificado. Es uno que lo hemos patentado hace unos años atrás. Que bueno, es tomar solamente un eje, ¿no? Y colocar todas las fuerzas de golpe, ¿no? Además, las fuerzas internas se las puede eliminar también, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, las tensiones desaparecen porque son fuerzas internas. Entonces vemos una sola ecuación, fíjense, tomando en cuenta la dirección de la aceleración, vamos a decir, es negativo, m1g seno de teta 1, que es la componente del peso este que está en contra de la aceleración. Aquí tenemos tensión que se cancela con esta. Luego tendríamos esta de acá. Vamos a tener esta fuerza de rozamiento también. Entonces ahí tendremos, estas dos están en contra de la aceleración, por eso negativas. Y aquí, bueno, se está moviendo hacia abajo, por lo tanto tenemos aceleración, tenemos lo que sería lo normal en este caso, ¿no? Lo mismo en este caso, hacia arriba. Esta de acá para el bloque 4 solamente rozamiento negativo. Mu 5, ¿no? ¿Y cuál sería la masa total? Pues la masa total va a ser la sumatoria de todas las masas juntas, ¿no? De ahí sacamos despegando la aceleración, reemplazamos datos y tendríamos el valor de la aceleración. Y lo hemos hecho ayer, así que no voy a repetirlo. Con esto hemos jugado. Hallar el peso del tronco del centro si la reacción de cada apoyo es de 490 newtons. Entonces tenemos acá que están fijados por una varilla en estos otros dos troncos. Y nos dan la reacción de cada apoyo de 490 newtons, ¿no? Bueno, aquí claramente lo que nos conviene es utilizar el teorema de Lamy, ¿no? Entonces tenemos el triangulito de fuerzas, ¿no?
tomamos en cuenta los valores de este triangulito de acá. Y de esa manera obtenemos el diagrama de fuerzas, ¿no? Y la complicación podría ser que encontrar el ángulo. Entonces, el ángulo es sacado de acá, ¿no? Calculando el ángulo beta, va a ser su seno de 0,6, el valor del ángulo 36,87, por lo tanto alfa igual 106,26. Y bueno, directamente de ahí podemos sacar el peso, ¿no? Por el teorema de Lame. Ejercicios. Calcular la masa M del bloque para que el disco de masa 10 kilogramos esté en equilibrio, como se muestra en la figura. Veamos esto también. En este caso tenemos que sacar el diagrama de cuerpo libre del disco. Tensión con seno de 30 más la fuerza de rozamiento menos la masa seno de 30 igual a cero. Por lo tanto, en el centro del disco nosotros podemos sacar los momentos o los torques. En este caso, estaría entrando la fuerza de rozamiento de acá. Tendríamos la normal y tenemos el peso. El peso está justamente tomado en cuenta desde el centro del disco, por lo tanto, no ejerce torque. Así que tendríamos la tensión de la cuerda menos el rozamiento, hacen cero, ¿no? De lo que deducimos que la tensión tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento para que esté en equilibrio. De ahí nosotros podemos obtener esa ecuación, reemplazando aquí arriba.
¿De dónde obtendríamos el valor de la tensión? Sacamos un diagrama del cuerpo libre de la masa. Este eje es tangente. Pasamos los datos y obtenemos masa igual a 1,55 kilogramos. Límite de poleas. Y nos dice en la figura se muestran siete poleas conectadas entre sí mediante bandas inextensibles. Si los radios de las poleas son R, 0,5 R, etcétera, ¿no? Todo en función de un valor R, y la velocidad angular del primero es de 50 radianes por segundo. ¿Cuál será la velocidad angular del último? Entonces, lo primero que hay que fijarse aquí es la relación que se tendría entre ambos, ¿no? Estos dos tienen misma velocidad angular. Igual estos dos, porque son concéntricos y están conectados entre sí. Ahora, 2 y 3 tienen exactamente la misma velocidad tangencial, igual 4 y 6 y 5 y 7, ¿no? Entonces, justamente eso acabamos de colocar acá. Entonces, velocidad angular en 7, velocidad angular en 7, despejando la velocidad tangencial, va a ser la relación de estos dos radios. Ahora la velocidad angular de 5 va a ser igual a la velocidad angular en 6. Luego, la velocidad tangencial de 6 es la velocidad tangencial de 4. ¿De dónde nosotros podemos despejar? Oh, las velocidades angulares. Va a tener relación de ambos radios sobre 4. Y finalmente tendríamos algo similar con esta velocidad tangencial entre 2 y 3, ¿no? De donde la relación de velocidades angulares nos va a permitir sacar este valor, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo ello, podemos reemplazar datos y encontrar el valor de 64 radianes por segundo para omega 7.
Masa gira sobre una superficie plana con un radio de 1 metro, sujetado con una cuerda de un sistema de poleas, y luego una masa 2 de 160 kilogramos, con una velocidad angular de 2 radianes por segundo y un radio de 9,8 metros. ¿Cuál será la velocidad angular en radianes por segundo para que la se encuentre en reposo? ¿No? Entonces aquí tendríamos dos fuerzas y este es un polipasto exponencial, ¿no? Este aparejo de 5 poleas nos va a dar esta relación, ¿no? Ahora, la tensión va a ser masa por radio, velocidad al cuadrado. Ahora, de ahí directamente encontramos la relación entre las dos velocidades angulares, ¿no? Reemplazamos datos y obtenemos que omega va a ser igual a 14 radianes por segundo. En el gráfico demuestra un resorte de constante rigidez de 1000 newtons metro conectado a dos poleas concéntricas pero independientes entre sí, es decir, que giran de manera distinta, que parte de reposo sin estiramiento previo del resorte. Tomando en cuenta radios de 5 centímetros y 20 centímetros para las poleas concéntricas, ¿cuáles serían las razones de 5 radianes y 10 radianes respectivamente? Calcular la aceleración A de la polea luego de que un tiempo t, el estiramiento x y la fuerza del resorte F. Bueno, la aceleración dada va a estar dada obviamente por la diferencia de aceleraciones. Ahora, tomando en cuenta resorte, tendríamos, reemplazando directamente la aceleración, va a ser 8,75 metros segundo cuadrado. Ahora, de dinámica, perdón, tomando en cuenta que es un movimiento rectilíneo uniforme, variado, vamos a tener que, bueno, si parte de reposo, velocidad cero, no hay estiramiento, cero también.
y tendríamos un medio de A t cuadrado de I. Tendríamos X es igual a 0,219. Ahora la fuerza de rozamiento va a ser K por X. Entonces esto lo multiplicamos por 1000 y por lo tanto tendríamos 21,09 newtons. Otro dice, un auto jala una cuerda inextensible a través de dos poleas concéntricas unidas entre sí, de masas despreciables, de radio 60 y 40 centímetros respectivamente, como se muestra en la figura. La rueda del auto de radio igual a 30 centímetros da 100 revoluciones en 20 segundos. Hallar la velocidad angular de la cuerda, la de las poleas y la rapidez del bloque unido a la polea móvil ingrávida. Con estos datos, entonces, encontramos, ¿no? De la rueda del vehículo encontramos las fuerzas, ¿no? Que va a ser obviamente la cantidad de vueltas entre el tiempo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces ahí encontramos la frecuencia, en este caso 5 hercios. Para la velocidad angular, pues simplemente multiplicamos esa frecuencia por 2pi, de donde la velocidad angular sería 31,42. Ahora, si eso lo multiplicamos por el radio, vamos a encontrar la velocidad tangencial que es la que nos pide. Aquí lo complicado era hacer el dibujito, si podemos llamarlo así. La velocidad de la rueda del auto es la misma que de la cuerda. Dicen, ¿no? Veamos, obviamente, ¿no? De ahí sacamos que la velocidad es igual a la misma y por lo tanto la velocidad an- angular va a ser simplemente dividida entre el radio. Ahora, estas dos velocidades angulares tendrían que ser las mismas.
Vamos a ver la velocidad que vamos a tener que sería 7,86 metros segundo cuadrado. La distancia que recorre el carrito a un tiempo de 10 segundos y el sistema de engranajes, como se ve en la figura, nos dan una velocidad angular de esta y la relación que hay entre todo ello. Fíjense que estamos aquí partiendo velocidad tangencial, igual acá, y entre estos dos, comparte velocidad angular, ¿no? Justamente es lo que estamos encontrando. De ahí encontramos que la velocidad total va a ser de acá, ¿no? Directamente encontramos lo que sería movimiento rectilíneo uniforme y finalmente encontramos que la distancia recorrida sería 12,5 metros. Se tiene un cilindro hueco que gira conectado a un eje de 5 centímetros de radio con bloques en su interior, como se muestra en la figura. Calcula el radio del cilindro para que los bloques internos se manejen fijos. El coeficiente de rozamiento entre el cilindro y los bloques es de 0,98 y la velocidad de rotación del eje es 10 radianes. Entonces aquí tenemos los dos bloques. Misma idea, coeficiente de rozamiento. Vamos a tener que hacer que nos resbalen los bloquecitos. Y ahí combinamos las ecuaciones y encontramos lo que sería la raíz, ¿no? Sacamos el valor de el 1, 2,5 metros.
Figura, la velocidad angular del último disco es de 10 radianes por segundo, que calcula la velocidad tangencial inicial de T2 del disco 2 tomando radios 60, 40. ¿Qué pasó con esto? Respectivamente. Aquí, velocidad tangencial de este, la mía que esta, que serían entre estos dos, pero velocidades angulares iguales, igual R1 y R2, y tangencial de R3 con R1. Bien, solamente decir, reemplazando esto, ¿no? Sea tangencial por definición, pero es la misma velocidad angular, pero esa velocidad angular estaría dada respecto a la velocidad tangencial, que es la misma que de 4, que es la misma velocidad angular. 3 definición, y finalmente teníamos este valor. Están los datos, están ahí, ¿no? Ejercicio. Hallar la masa M para que el sistema se encuentre en reposo. Entonces, esta tensión va a ser la misma y tendríamos que este estiramiento del resorte va a ser de 5 centímetros, ¿no? Ahora, vamos a la primera condición de equilibrio, tomando en cuenta que la sumatoria de fuerzas sería igual a cero, ¿no? Tensión menos el peso, el componente del peso, menos la fuerza de resorte, que sería tensión X por... Luego tendríamos esto de acá, igual a cero, ¿no? Si esto se cancela con esto, luego tendríamos que M, este de acá, va a ser el peso más la fuerza de fricción entre la gravedad. Le encontramos el valor de M.
Sí, no, de hecho, no. De hecho, acá. Sí, ni te has podido conectar. Qué pena. Estaba resolviendo ejercicios. Estoy con, ¿cuántos? Ahorita deben ser unos 25 más o menos que hemos resuelto. Así es. Estamos haciendo repaso rápido. Ya. Lo que sí no vamos a quedarnos en ningún ejercicio, ¿listo? Bueno, seguimos. Todos de exámenes anteriores. Me van a disculpar, como decía hace un rato, estoy un poco resfriado, así que ruego su comprensión en ese sentido. Espera que ver, compilando en uno solo para que lo tengan, para que puedan revisar. En la figura se tienen dos barras interconectadas por dos sistemas de poleas de masa despreciable. Hallar la masa M, ¿no? Esta sería una pregunta de estática. Una cosa importante es notar que aquí son polipastos exponenciales, ¿no? Tenemos aquí cuatro poleas móviles y aquí tres, ¿no? Entonces, acá tendríamos el peso, el punto de apoyo, la relación entre estas y estas tiene que ser 1/2 a la 4. Entre esta y esta tendríamos tres poleas, sería 1/2 a la 3. Veamos. En la cuerda de la derecha, si esta de acá, T2 va a ser igual a M por G, ¿no? Entonces de ahí despejamos M y tendríamos T2 sobre G. De la figura se pueden ver polipastos exponenciales de 4 y 3 poleas respectivamente, como decíamos acá. Si tomamos T1 la tensión que actúa sobre la izquierda, es decir, esta de acá, de la segunda barra, entonces la primera tendrá una tensión de T1/16. ¿De dónde sacamos T1/16? Sería T1 por 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta es 16. De ahí sacaríamos esto, ¿no? Y sobre la derecha, T2 sobre 8. T2 sobre 8. En la primera barra tendríamos con el punto de apoyo en la pared por la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de torques es igual a cero. Entonces tendríamos L1 medios sobre, perdón, por M1G va a ser igual a T1/16. Ahora, T1 va a ser, por lo tanto,
8 veces el peso de este lado, no de la barra. Bueno, en la segunda barra, la primera condición de equilibrio también nos diría que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, T1 menos T2 octavos menos M2G va a ser igual a cero. Si despejamos de aquí T2, vamos a tener que T2 va a ser igual a 8 veces T1. Todavía vamos a sumar T1 a restar y tendríamos esto. Finalmente tendríamos M2 por 8 M1G. Reemplazamos y encontramos la masa, que es lo que nos solicitaban en el ejercicio. Este otro, parecido al que hemos resuelto hace un rato, ¿no? Vamos. Entonces dice en la figura se muestran 7 poleas conectadas entre sí de bandas inextensibles. Nos dan los radios de cada una de las poleas y nos dicen la velocidad angular de uno es de 50 radianes por segundo y el radio de la trayectoria. ¿Cuál será la cuerda, la tensión en la cuerda que sujeta la masa? Bueno, en este caso tendríamos, fíjense, que la velocidad tangencial de de A2 es la misma que de la 3, la de la 4 la misma que de la 6, la de la 5 la misma que de la 7 y de la 8. Al mismo tiempo tendríamos que 4 y 3 tienen misma velocidad angular, lo mismo uno y 2 y lo mismo 6 y 7. Digo, perdón, 5 y 6, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos estamos colocando aquí. Ahora, diagrama de cuerpo libre de esta nos va a dar directamente solo la tensión, nos da la aceleración centípeta y el peso. Entonces, la componente de la tensión horizontal va a ser igual a masa por aceleración centípeta, ¿no? Ahora bien, la velocidad angular de 8 va a ser igual a la velocidad angular de 7 y dada esto vamos a ir revisando, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí, velocidades tangenciales las mismas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una relación de dos radios, ¿no? Aquí tenemos la misma velocidad angular, la copiamos. Y esa respecto a 4 bueno, vamos a tener la relación de estas de acá, ¿no? Pero es la misma que de 3 la relación que tendría entre 3 y 2 porque son velocidades tangenciales las mismas. Y respecto a la velocidad angular en 2 que es la misma que la de 1. Si reemplazamos los datos, directamente vamos a tener 64 radianes por segundo.
La tensión es la resultante del peso y la influencia del giro, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar los datos acá. Finalmente tendríamos que la tensión va a ser igual a 54,8 newtons. ¿Ok? Nos dice, una esfera rueda alrededor de una circunferencia, calcular el ángulo beta en el cual la reacción es la cuarta parte de su peso, siendo su velocidad a esta altura la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. Bien, entonces, que se suelta y cae por acá, ¿no? Entonces, en ese punto vamos a tener la aceleración centrípeta, que lo está haciendo hacer girar el cuerpito. Luego tendríamos el peso, su respectiva normal y el radio. Entonces, siempre tomando en cuenta lo que sería la aceleración centrípeta, normal menos la componente del peso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Aquí se está tomando otra definición, o la de velocidad lineal al cuadrado sobre r. Ahora nos dicen, bueno, que si soltáramos de acá sería la cuarta parte, por lo tanto aquí vamos a encontrar esto de acá, ¿no? Por caída libre directamente encontramos la velocidad, ¿no? Ahora nos dicen cómo es la cuarta parte, podemos encontrarla directamente acá. Reemplazamos datos, simplemente de este dato reemplazamos velocidad al cuadrado y vamos a obtener esta ecuación, ¿no? De aquí nosotros encontramos el valor del seno
y sacamos el arcoseno para encontrar el ángulo. De dinámica igual. Y el sistema de la figura se suelta en reposo y se observa que el bloque de masa 5M se vuelve hacia abajo con una aceleración igual a G sobre 35 hacia abajo. Calcular el coeficiente de fricción mu que se encuentra en las dos superficies de los bloques. Desprecie el peso y la fricción de las poleas. Bueno, debido a este triangulito, nosotros podemos sacar el seno y el coseno del ángulo. Encontramos el diagrama de cuerpo libre del primer bloque, más grande. Y acá creo que no se nota mucho, ¿no? Pues igual masa por aceleración, en ambos casos. Vamos a obtener entonces, ahora por las poleas móviles, otra aquí tenemos un polipasto del tipo exponencial de 2, ¿no? Entonces, 1/2 al cuadrado, sobre 4. Reemplazamos aquí estos valores, tendríamos esta ecuación. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener que mu es igual a 0,03. Entonces, un repaso más.
A las 12 del mediodía, ¿qué hora exacta el horario del minutero forman un ángulo recto por segunda vez? Entonces tenemos el horario, el minutero. Podemos calcular la velocidad angular de cada uno, porque conocemos en cuánto tiempo da vueltas un horario. El horario va a ser en 12 horas, vuelta completa, mientras que el minutero en cada 60 minutos. Si tomamos en cuenta que son velocidades angulares, ¿no? Entonces vamos a tener que 90 grados pi medios, y en la segunda va a ser cuando estén por aquí, digamos, ¿no? Como está en la figura. El tiempo tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces sumamos estas dos ecuaciones y resolvemos para t. Como son 49 minutos 5,4 segundos, entonces podríamos sumarle eso directamente a las 12 horas que tendrían que ser, ¿no? Ch- todo el ejercicio. También, ¿no? Este de acá. Va por una pista circular de 100 metros de radio a razón de 50 metros y en sentido contrario, un segundo ciclista gira al doble de su velocidad desde el otro extremo. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse por primera vez y luego en segunda vez? Para el primer encuentro están separados por pi y bueno, ambos son circular uniforme, ¿no? Entonces encontramos la relación entre los dos ángulos y por lo tanto encontramos fácilmente el tiempo, ¿no?
estando estos dos. Ahora, el primer encuentro serían 2,094 segundos. El segundo encuentro, ecuaciones. Pero aquí tengo que tomar en cuenta que se tiene que restar 2 menos pi, ¿no? Es decir, porque ha girado, ¿no? Toda una vuelta entera prácticamente. Y entonces, el ángulo de cambio en vez de ser pi va a ser 2 pi. Y nuestro tiempo sería 4,189 segundos. Dos. Obvio, ¿no? Sí, parecía que hemos resuelto hace un rato. La rapidez angular mínima que debe tener el sistema mostrado en la figura para que el bloque deje de tener contacto con el brazo sobre el cual descansa. El bloque está unido al eje mediante una polea móvil y una cuerda inextensible, con L igual a 5 metros. Utilizar gravedad 10 metros segundo cuadrado. Bueno, aquí tengo una pequeña. Entonces, sí,
Vemos acá que tendríamos. Tendríamos la tensión, que es esta misma de acá, y el ángulo que va cambiando de acuerdo al giro, ¿no? De este gráfico se puede encontrar que en radio de giro R va a ser igual a seno de 60. La máxima velocidad se logrará cuando el bloque está por levantarse, ¿no? En ese momento ya no va a haber normal acá, al igual a cero. Luego sacamos diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero porque no está girando ahí. De ahí vamos a obtener la ecuación 2, ¿sí? Ahora acá la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta. De ahí vamos a tener esta otra ecuación. Si dividimos estas dos, vamos a encontrar esta de acá, de la cual podemos despejar L, gravedad seno de 60. Tal vez aquí podemos ponerle eso, ¿no? Y tendríamos entonces este otro ejercicio más. Ya, compañeros, estoy que en medio que ya no le doy. No sé si por esta vez quieren acabar un poco más temprano la clase, porque seguir trabajando con los ejercicios, no sé. De momento hemos resuelto 33, hemos dicho que nos salía 35, a ver si alcanzamos 35.
Bien. La siguiente figura, el engranaje A, partido en reposo, tiene una aceleración de pi medios radian por segundo cuadrado. La relación entre el radio A y el radio B es de un cuarto, y del radio C entre el D es un tercio, y el radio E es de 20 centímetros, dependiendo del tiempo en que tarda en recorrer una distancia de 45 centímetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos las relaciones que hemos dicho hace un ratito. Por lo tanto, la aceleración. Y luego usamos la cinemática, como está partiendo de reposo, entonces va a ser simplemente un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? De ahí sacamos el tiempo de acuerdo a lo que hemos encontrado, ¿no? La fuerza F con que se debe tirar, tomando en cuenta con poleas de masa despreciable. Fijamos, aquí tenemos la misma tensión en esta parte de acá, y aquí se divide en dos, ¿no? Entonces esta tensión va a ser el doble que esta, y esta va a ser la mitad de esta otra, ¿no? 1,8 kg por metro largo. La primera polea toma en cuenta, ¿no?
Tensión uno 2, tensión 2, ¿no? Tensión uno 2 veces la tensión 2. La segunda polea, la tensión 3 va a ser 2 veces tensión 2 también, ¿no? Tercera polea, tensión 3 2 veces tensión 2. Siguiente. El auxiliar, ¿no? Me suena que ya la he visto antes ahí. Pues lo voy a poner acá. También aquí poleo. Aquí se va a dividir entre dos. Luego, este es el que va a hacer jalarlo de abajo, tomando en cuenta que calculamos las fricciones, ¿no? Para el primer cuerpo, tensión, peso, fuerza de rozamiento. Para este cuerpo, 3 fuerza de rozamiento de arriba, fuerza de rozamiento de abajo. Y eso igual a la masa por aceleración 3. Teniendo allá. De la polea móvil, bueno, aquí tendríamos directamente 2 veces la tensión de acá es igual a esta tensión de acá. Para este cuerpo tendríamos peso menos tensión, va a ser igual más aceleración. Ahora de las aceleraciones, podemos decir que 2 veces esta aceleración va a ser igual a esta de acá. Utilizamos lo que sería relación de estas ecuaciones, ¿no? Sumamos la ecuación 2 multiplicamos por la 4 y vamos a obtener esta ecuación de acá.
Ya obtenemos ese resultado. Reemplazando, directamente encontraríamos que mu es igual a 0,57. El ejercicio nos dice calcular la reacción de la pared vertical, donde sobre las esferas de masa 2 kilogramos. El sistema rota en un plano horizontal con una frecuencia de 1 sobre pi hercios. Desprecie todo tipo de rozamiento. Considere G igual a 10 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos esferitas, esto está girando. Entonces, tomando en cuenta la esfera M, decimos, bueno, aquí 45 grados. Tenemos la normal y la aceleración centípeta, ¿no? Esta normal viene de la pared de acá, ¿no? Y esta reacción de 45 grados sale de acá. De ahí encontramos la relación de fuerzas en el eje horizontal y en el eje vertical. Si las sumamos estas dos ecuaciones, damos la velocidad angular y reemplazamos en la ecuación 3. De ahí justamente encontramos que mi normal es de 28 newtons. Y vamos a cortar la clase, estimados. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Sé que están un poco cansaditos. Mañana, por favor, tienen que estar temprano.
Entonces, más allá de los repasos, es mi idea que ya no resuelva mucho ejercicio esta noche, ¿listo? Algo que puede hacer daño es justamente tratar de peor memorizar ejercicios para el día siguiente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que mañana temprano es su examen, ahí lo voy a cortar.